Bienvenidas y bienvenidos a esta guarida. ¿Qué tal, Jorge? El ambiente mundialero. Felicitaciones. Argentina comenzó, pero con luces. Enseguida hablamos del detalle, ¿no? Pero sí, felicitaciones como argentino. Gracias. Pero yo creo que soy más hincha de Messi que de Argentina, honestamente, ¿no? Una vez me dijeron, pero vos querés más a Messi que a tus hijos. Y yo digo, no me hagan esa pregunta. No me hagan esa pregunta porque... Los hijos se van a poner nerviosos. Sí. No, mis hijos lo entienden y además son hinchas de Messi también. No también, tanto, pero también son. También, eso lo han heredado. Bueno, vamos a Víctor Hugo y enseguida hablamos del Mundial. Dale. Víctor Hugo Romero trae una imagen, me ha hecho reír. A ver. ¿Ya está listo PK2 para su fiesta de gala, Su Alteza? Claro, y ahí atrás la música de PK2. Su Alteza seguramente está preparado una fiesta y le dicen que ya está PK2 para su fiesta de gala, Su Alteza. ¿Por qué? A ver, quien no se haya enterado de esta última polémica, se trata de Wally Ceballos, que es columna vertebral de PK2, un grupo muy conocido, y Wally Ceballos estuvo en una entrevista, y en esta entrevista la entrevistadora le dice, ¿y no hay cierto desprecio en algunos lugares pitucos donde se presenta PK2? Y me parece que ahí está como que la trampita, porque ella le dice, no hay cierto desprecio, y él... Le hace pisar el palito. Y él lo pisa y dice, no, más bien nosotros, palabras más, palabras menos, hacemos música para gente de clase media, clase alta, lo dijo así, dudando un poco, ¿para qué? ¿Para qué? Las redes saltaron, pero con todas sus garras, con todos sus tentáculos, y ahora lo que se está debatiendo, lo que se está comentando es que PK2 hace música para la clase media y la clase alta. No sé, no he seguido en detalle, no sé si Wally ha hecho alguna aclaración en este sentido, alguna aclaración más, pero cuando uno entra en redes está llena de TikToks, de memes, sí, donde se ven, pero te digo, sociedades francesas en fiestas de gala y bailando al ritmo de PK2, y por eso esta imagen. Ahora, ¿Qué saco yo de esto? Perdón, Jorge, sí, y con esto termino. Más allá de PK2 o de la entrevista a Wally, creo que a través de este caso, de este grupo, de este personaje, de esta declaración, de esta entrevista, revienta todo porque hay una tensión ahí entre clases populares, mundo popular y una élite. Por eso se ha generado tanta polémica, al punto de sacar un meme que dice que Wally más que Boile. ¿Te acuerdas de esta tendencia, no? Que Lara más que Vuele o que Lara más que Boile, y ahora dicen que Wally más que Boile. Creo que más allá del caso, la sociedad está, mírame, no me toques. Pero aparte hay un fiscal rigurosísimo que son las redes sociales, ¿no? ¿Y quién es ese fiscal que te está juzgando? ¿Cómo es? Hay que tener un poquito también de prescindencia de esas cosas. Yo creo que no lo dijo para mal. A lo mejor patinó. Había una trampita en la pregunta también, ¿no? Había una cosita. Había un poquito de trampita. Yo, en todo caso, conozco a Wally Ceballos y bueno, voy a salir en defensa de él. Sí, no, yo más allá de defensa o no, también es amigo de la guarida. Pero más allá de apoyarlo o no apoyarlo, creo que hay que analizar el caso, reitero, como un síntoma de una tensión social. Hoy le tocó a PK2. Bueno, pecó PK2. No vamos a pecar
más en esto y nos vamos a ir a disfrutar y a pecar en el fútbol. Y tenemos cosas de política, ¿no? Sí, de la reunión. Sí, enseguida vamos a hablar, enseguida estaremos con Susana Bejarano para hablar de lo que está sucediendo en los conflictos, pero ahora vamos a dedicarle unos minutitos al Mundial, vamos a tomar asiento porque yo necesito estar sentada para volver a felicitar a Jorge Barraza porque su selección demostró por qué es campeona y Francia también, ¿eh? Pese a algunos comentarios que he escuchado sobre Francia la luchó más, pero finalmente también demostró por qué tiene ese prestigio, que no se compara con el prestigio de Argentina, no solamente por Messi. Jorge defiende a Messi, yo voy a sacar cara por la selección argentina, que es mi favorita. Esa manera de jugar, tienen una habilidad que no solamente es capacidad deportiva, tienen un estilo, tienen inteligencia, tienen la viveza argentina para manejar la pelota. Mi héroe, mi ídolo, por supuesto, después de Dios, que es Maradona, para mí es el Dibu Martínez, por la sensibilidad, por el cariño, por la viveza, por la inteligencia. Me encanta el Dibu Martínez. No digo nada de Messi porque aquí está su fiel admirador. Claro, no, fue bueno lo de Argentina porque llegó, había muchas dudas con Argentina. Primero porque no apareció un jugador nuevo que desbancara a algún titular y se pusiera dentro del equipo, dentro de los 11. Son los mismos jugadores del 2022, perdón. Di María no está. Di María falta, Yo lo pero ya estaba Thiago Almada, que es el que está reemplazando a Di María. Ya estaba en ese momento, incluso entraba por Di María en algún momento. O sea, son los mismos 11, pero con 4 años más. Y cuando llegó la hora del Mundial había 10 lesionados, pero no lesionados menores. El Dibu Martínez con una fractura. Julián Álvarez. Julián Álvarez, que ayer entró en el segundo tiempo justamente porque viene de una torcedura de tobillo muy fea. 2 jugadores desgarrados en el lateral derecho, el lateral izquierdo desgarrado, todo así. Entonces, eran lógicas las dudas, ¿no? Y los años pasan. La misma duda que hay sobre Messi siempre por la edad. Messi cumple el martes que viene 39 años, o sea, ya los tiene cumplidos, ya los tiene vividos. Está cerrando el telón, me parece. Sí, va a ser lamentable porque uno quiere verlo todo. Quiere verlo todo el tiempo. Ayer lo sacaron para cuidarlos al minuto 79 y uno dice, y el minuto ¿por qué 80 lo sacan? Jorge ya lo estaba extrañando. Claro, el minuto 80 yo ya decía, ¿para qué seguir viendo este partido? ¿No? Entonces, todas las dudas eran válidas. Pero, bueno, ayer jugó bastante bien porque jugó contra un equipo muy complicado. Sí, pero los últimos resultados de Argel eran tremendos. Entre los muy buenos resultados, le ganó a Holanda en Rotterdam. Sí. Me permito decir que Messi tiene buenos bastones de vejez, si me permites la expresión, porque tienes a un Dibu ahí en el arco que lo está tapando todo y está contagiando de su liderazgo. No solamente es tapar, es transmitir, pero también tiene otros bastones. De Paul, que le hacen unos buenos pases, lo ayudan, lo esperan, lo acompañan, lo quieren, respetan su liderazgo, consolidan su liderazgo. Messi se apoya también en sus hermanos. Sí. No, es un grupo maravilloso y aman a su capitán y no juegan para él, juegan por él, que es muy diferente. A Scaloni ha hecho una cosa maravillosa a partir de ayer, en este Mundial, es que por la edad de Messi, porque ya no está para correr como tenía 20 años, lo deja como un delantero suelto, ¿no? Que él haga lo que tenga que hacer y que no corra, solamente que corra en la maniobra, en la acción, ¿no? Entonces, todos los demás corren por él. Y él cuando tiene que correr una pelota, lógicamente la tiene que correr, pero así tiene menos desgaste. Esta portada me encantó, me la mostraste antes de abrir esta guarida. Olé, no te cansas nunca. Qué lindo juego de palabras. Porque jugaron en Kansas. Claro, jugaron en Kansas, un calor, estaban mojados todos. Tremendo. Y no se cansa. Messi pero, no se cansa. ¿Cómo se llama? Y aparte, Messi está viviendo, lo dijo ayer, ¿por qué lloró? Lloró varias veces. ¿Ayer? Lloró cuando hizo el primer gol, después cuando fue al banco, o sea que lo habían reemplazado, y dijo, está viviendo un momento
Claro. personal muy delicado, ¿no? Que, bueno, no hace falta comentarlo porque hay un silencio estampa con relación a eso por él, por respeto a él y a su familia, ¿no? Pero es un momento delicado, ¿no? Sí. Y bueno, pero quiero decir esto. Vamos a la portada de Sí. L'Équipe, que siempre hace unas portadas tan buenas como las de Olé. Yo tenía que decir acá, cuidado nos digan, oh, se agrandó el argentino, y la otra que ni Argentina es, igual se está agrandando. Yo le voy a Argentina y después le voy a Francia. Y salió Mbappé. Por algo decimos liberté, égalité, Mbappé. Mbappé, sí. Ayer yo creo que los dos mejores jugadores de Francia fueron Olise, un jugador extraordinario, realmente es una de las grandes apariciones del fútbol Corre mundial. muy bien, muy dinámico, joven. Joven, y aparte de otra cosa, en un momento que Francia jugaba mal, en el primer tiempo, estaban 0-0, jugaba mal, yo qué sé, él es puntero. ¿Qué hizo? Se vino hacia el medio y empezó a orquestar él el juego. Y le pone el primer pase genial, un pase mesiánico a Mbappé, y Mbappé definió muy bien. Ahora, al principio pensé que Mbappé no estaba en la cancha, porque no lo escuché, no lo sentí. Y él es un goleador, es distinto a Messi, él es un goleador, un ejecutor, ¿no? Un depredador. Te corre una pelota, la toca y va adentro. Entonces, pero hizo dos. El segundo también fue los dos goles fueron muy buenos de Mbappé. Los dos goles fueron muy buenos. Entonces todo el mundo dijo, Mbappé el goleador del campeonato. Bueno, depende con quién juega, ¿no? A ver, ¿qué me dices del rival? Para mí luchó. Yo estaba con la camiseta de Francia, pero al final decía que meto un gol el otro equipo porque tenía mi corazón también con Pulgarcito, que ni tan Pulgarcito, ¿ah? No, Senegal es muy buen equipo. Muy bien, Senegal. Muy buen Como equipo. Mi hijo me dijo, juegan las dos Francias. Y sí, es porque una Senegal segunda es una Francia. hija de Y Francia. sí, y sí. Claro. Y sí, o una hermana, ¿no? Y entonces cuando arranca, esto fue al mediodía, arranca a la tarde así, hubo 4 Sí, partidos. 3 de la tarde empezó, ¿no? A las 3 de la tarde. 2 goles de Mbappé. Entonces todo el mundo dijo, bueno, Mbappé va a ser el goleador del campeonato. ¿Pero qué pasa? Pero en los grupos, en mis grupos de vecinos, del club, 4-0, Francia, no, tampoco 4-0. No, tampoco. Es difícil ganar 4-0. Y Senegal corrió, se defendió como gato patas arriba. Sí, no, muy bien Senegal también, aunque perdió 3-1 al final. Luego vino, de esto, todo el mundo se quedó con que Mbappé, los 2 goles de Mbappé, que va a ser el goleador del campeonato, pero ¿qué pasa? Juega Haaland. Juega Noruega y Haaland arranca también con 2 goles contra Irak. Y ayer Irak hizo una actuación increíble, pese a que termina el partido perdiendo 4-1, hizo una actuación buenísima Irak. En un momento iban 1-1 y ahí todo el mundo dijo, hasta el Pablo Fernández de la transmisión, dijo, ahora me estoy dando cuenta del partido bárbaro que hizo Bolivia contra Irak en el repechaje. Lo tuvo contra los palos. Irak se dio 21 corners contra Bolivia, ¿no? Y en 2 arranques Irak le ganó 2-1. Pero ayer valoramos en su justa medida lo que Bolivia había hecho en el repechaje contra Irak. Bueno, otros 2 goles de este, voy a decirlo de esta manera amistosa, de este animal que es Haaland. Me encanta este jugador por su frescura, por su alegría no para sé jugar qué edad al fútbol. tiene, pero parece un chico que está en la cancha, Es un alegrándose chico. por él y por los demás, ¿no? Muy, muy limpio. Es que cuando Haaland tenga 35 años va a seguir pareciendo un chico, porque él tiene una alegría infantil en su forma de jugar. Es una maravilla. Y Haaland. dime, hablando de jugar, juguemos a ser vikingos. ¿Qué me dices de la hinchada? De la hinchada es extraordinaria. A ver. Quiero mostrar esto, que hay alguien que está como con un altavoz, ¿no? Como en las viejas embarcaciones, que alguien daba la orden y los remeros remaban con todo, ¿no? ¿Y cómo remaban? ¿Cómo era la hinchada? Porque están ahí en sus... Están ahí y cuando viene la orden empiezan a hacer así. Genial. Es genial, todos los noruegos con su camiseta remando, porque ellos son los vikingos. Claro. Tienen un orgullo de ese pasado que es una maravilla, yo lo tendría también, ¿no? Y sí, y sí. Y bueno. cada uno a su estilo. Los japoneses celebran de otra manera. Los argentinos. Tengo una cosa para mostrarte, pero mañana te prometo una cosa de los japoneses, no voy a decir cuál es, pero que es una maravilla propia de los japoneses. Sí. Una genialidad que hacen los hinchas japoneses. Hablando de la hinchada, hay que decir también que Jorge dice siempre que no hay localía en un mundial, pero anoche Argentina era local por la hinchada
celeste todo, la gente, hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, con disfraz, sin disfraz, todos estaban. Me emociona cuando las chicas están llorando, entonando el himno argentino. Ay, me dan ganas de llorar también. Sí, qué lindo, ¿no? A ver, al argentino se lo acusa de ser exagerado, ¿no? De ser agrandado, de que todo lo argentino es lo mejor. Creído, y qué sé yo. Pero vanidoso. Esto parte, claro, parte de un tema. El argentino tiene un orgullo por su país que es una cosa completamente desbordada, ¿no? Cuando canta el himno, llora. Cuando se acuerda de Maradona, llora. Cuando se acuerda de Gardel, llora. Cuando se acuerda de Borges, llora. Sí. Es muy emotivo en todo lo que tenga que ver con la Argentina. Cuadrito, resultados. Aquí se canta con goles, señores. Sí, Francia 3-1 a dale. Senegal. Yo creo que pudo haber sido menos. Yo creo que lo justo era un 2-1. Lo justo de O a lo sumo 3-2. de lo que he visto, de lo que mis inocentes ojos ven en la cancha. Irak 1, Noruega 4. ¿Te parece justo eso que ves? No, porque Irak estaba jugando muy bien. Cuando iban 1-1 erró 2 goles increíbles, estaba para ganarlo. Y después, bueno, fue cediendo, ¿no? 3-0, Argentina, Argelia. Me parece justo, fue lo que vimos en la cancha. Y eso que Argelia no son niños de pecho, ¿ah? No, Argelia viene de ganarle 4-0 a Bolivia, 7-0 a Guatemala, 1-0 a Holanda y de empatar 0-0 con Uruguay. Nadie le podía hacer un gol. Bueno, y Austria, no lo vi, Austria 3, Jordania 1. Es que este partido terminó para nosotros a la 1 de la mañana de hoy. Son partidos que son muy tarde. ¿Lo viste en tus sueños entonces? No, no lo vi, no lo vi. Ni en tus sueños. Voy a ¿cómo se llama? A ver los resúmenes, porque los resúmenes son muy buenos. Pero ni siquiera un especialista o amante del fútbol como Jorge se permite ver un partido que ya pasó, ¿no? Te cuesta. A mí me gusta mirar los partidos de las finales de los mundiales, finales de la Champions League. Pero más para fines de archivo. Sí, no, y para acordarte, porque sabes que te olvidás. Pero no además, es como la telenovela o la serie que uno no vio y ve el capítulo. Consulten la guarida. Ya estamos con nuestra invitada porque tenemos que hacer el corte o podemos hacer un par de comentarios más. ¿Me avisan? No, todavía no. Perfecto. Bueno, y yo, entonces, si vos me dejás buscarlo, yo te quiero decir, hoy juegan unos partidos increíbles. A ver. Juega Colombia con Uzbekistán. Ojalá ganara Colombia. Juega Inglaterra. ¿A qué hora juega Colombia? Muy tarde. Nuestra a las 22. Luego juega, antes juega Inglaterra con Croacia. ¿A quién le vas? Yo a Croacia. Mi abuelo croata. Yo también. Yo a Croacia no tengo abuelos ahí, pero tengo un ídolo también. ¿Quién? Jugador croata. Modric. Claro, Modric. Otro campeonazo. Supongo que es su último mundial. Todos los viejitos se van. 40 tiene. Ronaldo, Modric. Se van. Mirá, pero hoy es una jornada tremenda. A la 1 de la tarde, nuestra, siempre hablando de la hora boliviana, Portugal con Congo. Qué difícil. Congo, Portugal. Le voy a Congo. ¿Tú? Yo a Congo porque soy africano. Vos sabés que tengo mi corazoncito africano. Más bien que no ha dicho que sus abuelos son africanos. Porque Inglaterra, Croacia Croacia. ayer ha sacado abuelos españoles. Lo que pasa es que yo soy croatas, una mezcla. Una abuela italiana, una abuela española, un abuelo croata. Esa es la verdad. Entonces le voy a ir a Croacia. Yo también le voy a Croacia. Y después tenemos un partido donde vamos a estar también un poco cinchando por Panamá. Gana Panamá. Ahí no puedo ir para África porque voy a estar ganará Panamá. Con amigos panameños. Gana Panamá. Que gane Panamá. Y luego a las 22, Uzbekistán con Colombia. Hay que tratar de que gane Colombia. ¿No? Que entre paréntesis, el domingo va a la segunda vuelta presidencial, o sea, las elecciones. A ver quién gana. De la Espriella 43 y el Cepeda 40. Está muy cerrado eso. Y otra cosa que te quiero decir es que hasta ayer, Perú, ya, faltando, qué sé yo, una urna para terminar todo el recuento manual, uno por uno, Keiko Fujimori le había sacado algo así como 35.000 votos a Roberto Sánchez. Qué cosa, eso sí está de infarto,
como una final de fútbol. Ahí están los partidos. Uzbekistán. Tengo que admitir que no sé nada de Uzbekistán. ¿Tú sabes algo de Uzbekistán? No, Uzbekistán debuta en el Mundial. Muy poco se sabe. Poco futbolero. Es uno de los países que se escindió de la Unión Soviética cuando desapareció la Unión Soviética, ¿no? Era una república y a partir de ahí se liberó. Y ahora vos fíjate, Congo era aquel Zaire, ¿te acordás de Zaire? Claro, claro. Jugó ya como Zaire en el año 1974 y ahora ya República Democrática del Congo. Claro. Pero bueno, hay 9 equipos africanos y no están desentonando para nada. Ahí yo le voy a Congo, a Panamá, a Croacia y a Colombia. ¿Tú? Congo. Congo, Panamá, Croacia, Colombia. Creo que igual. estamos en los 4. Sí, estamos en la misma hinchada, así que vamos a hacer como ayer, ¿no? Remando. Vamos a remar por lo mismo. Exacto, vamos a ver cómo nos va. Yo lo que te decía, con respecto a las hinchadas, en la primera jornada, en lo que fueron los primeros 12 partidos, hubo 63.000 espectadores de promedio en cada partido. Es una cifra extraordinaria. Claro que los estadios de Estados Unidos son muy grandes, pero bueno, igual. Sí. Y otra cosa que te digo, hoy, estoy segurísimo, en Argentina, entre 5.000 y 10.000 personas están llamando a las agencias de viaje para irse a Estados Unidos. Yo voy a llamar a una agencia de viaje para que traiga a Susana Bejarano o por lo menos traiga su imagen. Enseguida estamos con ella hablando, cuándo no, del mapa de la conflictividad en Bolivia. Vaya que es urgente. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Volvemos, segundo tiempo, no de un partido, sino de una final de conflictos que está de infarto también, porque estamos al borde de la desesperación. Susana Bejarano no pudo venir esta vez, así que le mandamos un cariño a distancia. Gracias, Susana, por estar con nosotros en esta que es tu guarida. Has escrito un artículo en Ají Colorado, que es un nuevo medio, es un placer leerte.
Tu texto titula Después de un bloqueo de 44 días. Bueno, vamos más, pero todavía se puede decir lo mismo. Tú misma comienzas así, diciendo que parece que los bloqueos terminan, las carreteras empiezan a despejarse, los mercados empiezan a abastecerse y la ciudad recuperará lentamente una normalidad que durante semanas pareció imposible. Pero el final de los 44 días no trajo necesariamente paz. ¿Qué queda después de esto? Un placer leer tu texto. Te vuelvo a preguntar, te devuelvo la pregunta. ¿Qué queda después de esto? Susana, la foto a hoy. A ver, querida Claudia, este texto, los saludo a los dos, muchísimas gracias por la invitación. Cariños a Jorge también. A ver, este texto debería actualizarse a los movimientos que han ido sucediendo estos 2 últimos días, ¿no? La convocatoria de diálogo de la COP, la agenda puesta por la COP y la Tupac Katari, y la respuesta que acaba de dar el gobierno en este momento, digamos, a esa agenda de diálogo que tenía la COP, ¿no? Que me parece que podría complejizar un poco las cosas, ¿no? Pero que, bueno, se está donde se está. Creo que lo primero que te voy a decir es que ni la organización social y mucho menos el gobierno salen indemnes de todo esto. La gente común y corriente es la que ha salido absolutamente lastimada de este conflicto. Y parece que en este avance, digamos, táctico de las partes y en esta escalada casi machista de quién gana, ¿no? Así muy testosterónica siempre, ¿no es cierto? Hemos perdido la gente, ha perdido el país y tampoco han ganado ellos, ¿no? O sea, no se puede decir que haya una victoria clara del gobierno. Yo creo que el gobierno se queda en el gobierno, pero es un gobierno que viene absolutamente debilitado, con un hueco de legitimidad enorme, con una palabra de la primera autoridad completamente devaluada, ¿no es cierto? Es muy difícil hoy día creer que el discurso de Rodrigo Paz va a ser lo que va a ser, sin que más tarde salga uno de sus subalternos a corregirle, ¿no es cierto? Y creo, por otro lado, que también es un momento de una mirada crítica a las organizaciones sociales. Yo, a diferencia de analistas, sobre todo, digamos aquellos defensores a ultranza del gobierno de Rodrigo Paz, no creo que en esta voz que existe de la destrucción histórica o de la derrota histórica de la organización social, porque yo creo que esa derrota ya se dio. En agosto del 2025, cuando Andrónico Rodríguez, que era de alguna manera el candidato que podía identificar y representar, si tú quieres, toda la herencia de el MAS, ¿no es cierto? Y ser el representante de las organizaciones sociales, sale con la votación que sale, amén de la de Eduardo del Castillo, ¿no es cierto? Creo que en ese momento se puede hablar de la derrota histórica, ¿no? O sea, donde es la propia base la que se encolumna detrás de otro proyecto político y decide hacer el cambio de ciclo, ¿no es cierto? Entonces, esa organización social, si tú quieres, viene desde ese lugar, viene del lugar de la derrota, ¿no? Entonces, más bien, yo creo que el gobierno de Rodrigo Paz, a fuerza de bastante torpeza, te lo digo sinceramente, ¿no es cierto? Nadie suponía que iba a haber alguien más torpe que Arturo Murillo, que el sanguinario Arturo Murillo, políticamente hablando, pero sí, a este momento constatamos que sí hay, ¿no es cierto? Porque un movimiento que estaba completamente atomizado, destrozado, etcétera, etcétera, en cuanto a cabezas, y sobre todo desprestigiado, vuelve, digamos, a encontrarse en la misma vereda, con los dolores que tiene el movimiento popular, evidentemente, pero entendiendo que tienen una agenda común, más allá, digamos, de las peleas intestinas que hayan habido entre sus dirigencias. Y creo que el movimiento está ahí. Por lo tanto, yo no creo que sea un proceso de derrota absoluta, ¿no es cierto? Sino creo que se trata de un proceso de acumulación donde ese movimiento popular empieza a reconocerse en sus partes, ¿no? Unas partes muy diversas, unas partes con intereses de pronto encontrados, unas partes más radicales que otras, unas partes con intereses, digamos, administrativos más rápidos de resolver que otras, etcétera, ¿no?
pero al final es un movimiento popular, digamos, que se encuentra y que en estos 45 días y qué sé yo, se ha encontrado con una agenda y en la calle. No, yo te diría, para comenzar eso, ¿no? O sea, creo que, ¿no? Ahora, el movimiento popular no puede dejarse de mirar sin una mirada crítica. ¿Qué ha pasado con el movimiento popular, digamos, que no ha podido tener un horizonte de avance, ¿no es cierto?, que le permita persuadir a otros sectores que no están insertos en este bloque popular y que son más bien clases medias ascendentes de pronto urbanas y que de pronto rechazaron las medidas que tenía el bloque popular. Y esto creo que tiene que ver con las cabezas y la conducción, ¿no? O sea, la conducción, digamos, que debe ser lo suficientemente, digamos, estratégica, si tú quieres, para señalar y decir a tal objetivo cualquiera el que fuera, incluso la renuncia de Rodrigo Paz, se llega a través del cumplimiento primero de ciertas metas, ¿no es cierto? Y esas ciertas metas no pueden ser solamente endogámicas, ¿no? Sino más bien tienen que ser unas metas que logren incluir, digamos, a gente mucho más allá de tu espacio de organización en sí misma, porque eso te permite tener una proyección política, digamos, si tú quieres, a largo plazo. Me parece que el pliego que mandó la Central Obrera Boliviana el día de ayer a el gobierno intenta eso, ¿no? Ser una agenda más común, más nacional, más de intereses comunes, que tiene que ver con la defensa del Estado, que tiene que ver con la discusión de la política pública, de la socialización, que tiene que ver con la investigación real de los casos de narcotráfico que hoy día se están suscitando muy fuertemente en el país y que han sido descubiertos y no revelados por el gobierno, sino más bien ya sea por la Fiscalía chilena, ya sea por prensa que se dedica a investigar sus temas, pero etcétera. esa agenda ha puesto la alfombra para que autoridades digan en un tono a momentos burlón de que quieren cogobernar y que no es así, ¿no? El canciller dijo, todavía no entienden o ya entienden, hay todavía esa tensión, ¿no? Sí, yo te diría una cosa, ¿no? Ese tono displicente del canciller es justamente de las cosas que han venido sistemáticamente entorpeciendo el diálogo, ¿no? Precisamente una central obrera o unas organizaciones sociales lo que estaban demandando también, querida Claudia, es un trato de iguales. Porque en una negociación no puede establecerse una negociación si no existe un trato de iguales. Es lo mismo que pasa en una pareja, es lo mismo que pasa en una familia. Cuando el tratamiento no es horizontal, ¿no es cierto? Existe, por supuesto, ya un quiebre emocional que te impide ir, digamos, en buenos términos a un proceso de negociación. Yo creo que el canciller no lo entiende. El canciller tiende a ser muy displicente, no solamente, digamos, con organizaciones sociales, de pronto también lo es. Esta mañana escuchábamos una declaración en contra de un medio de comunicación, ¿no es cierto? O ayer le escuchábamos una declaración en contra de un medio de comunicación. Yo creo que no son los tonos que debería emplear no solamente una autoridad de Estado, sino una autoridad de Estado en plenos momentos de conflictividad. Uno de los momentos de mayor conflictividad ha sido precisamente cuando Rodrigo Paz le llama vándalos, ¿no es cierto?, a los movilizados, que tú puedes tener la idea de qué es vandalismo, trancar carreteras y todo lo que tú quieras, porque puedes tener esa idea, ¿sí? El tema es que, y esto se lo enseña en la universidad, cuando Rodrigo habla de meritocracia, ahí parece que se han aplazado, digamos, sus asesores en los cursos de negociación, que esto nos enseñan en la universidad, en los cursos, digamos, de atención a la conflictividad, ¿no es cierto? No es muy profesional, ya te digo, ¿no es cierto?, hacer una referencia a con quienes tú necesitas establecer puentes y correas de transmisión, insultarlos, estigmatizarlos, hacer toda una serie de cosas que como punto número uno en todos los pliegos, en los de antes y en los de ahora, se le exige al presidente, ¿no es cierto?, y a través del presidente, por supuesto, al gobierno, no criminalizar a la gente con la que te va a tocar hacer diálogo. Más allá, digamos, de las opiniones personales que uno pueda tener, porque evidentemente, ¿no?, existen opiniones personales circunscritas a decir, oye, ¿y cómo yo voy a comprender el hecho de que no me dejen pasar una ambulancia? Yo comprendo ese hecho como una situación criminal, digamos, ¿no? Evidentemente, o que haya estado pasando un bus y que al bus lo golpeen y el bus estaba lleno de niños, etcétera. A mí me parece una situación criminal.
El problema no es lo que te parece a ti o lo que me parece a mí. El problema es que este país en este momento tiene una conflictividad y ha estado 47 días en una disputa muy complicada, ¿no es cierto?, que el gobierno está mandado a resolver. Cuando uno mira el pliego de la COP de hoy día, no es un pliego más o menos que se distancia muchísimo del pliego de pasado abril, mucho antes de que sucedan las movilizaciones, ¿no es cierto?, donde todas las respuestas se han dicho que no. Entonces, ¿qué pasaban, por ejemplo, con la reducción de salarios? ¿Por qué dice que no si finalmente el presidente se iba a reducir los salarios? ¿Qué pasaba por la no privatización? ¿Por qué dice que no si es que el presidente ayer mismo, pero de manera reiterada, se ha comprometido a que no haya una privatización? ¿Por qué dice que no cuando el pliego lo que está demandando este y el anterior era precisamente la separación de poderes? ¿Por qué dice que no cuando lo que se estaba demandando era un proceso de investigación a el tema en ese momento que de referencia al tema de Marcet, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ha habido, ¿no?, en esto que tú apuntas, esos tonos displicentes, eso de entender de que no pasa nada, que este pliego yo lo devuelvo porque entiendan que han perdido las elecciones, con una falta de pericia política y una falta de capacidad de análisis de cuáles son, digamos, las instituciones con poder y con capacidad de movilización que también componen el país, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado, además, Claudia, ¿no?, con una gran negación a lo que son ellos mismos, es decir, a qué tipo de gobierno es el que nace cuando Rodrigo Paz se encumbra en el poder. Si tú miras cuáles son las provincias que hoy día siguen radicalizadas con el pedido de renuncia al presidente, son la provincia Camacho, la provincia Los Andes y la provincia Omasuyos. Estas tres provincias, Omasuyos, 87% de votación favorable a Rodrigo. Camacho, 89% de votación favorable a Rodrigo. Los Andes, 84% de votación favorable a Rodrigo. Estamos hablando de un grupo movilizado que no le haya confiado su voto. Y tú dices, además, en tu artículo, dices hay un quiebre político y yo subrayo de tu artículo un quiebre emocional. Voté por ti, así me respondiste y hoy no solamente estoy en desacuerdo político, sino que estoy con bronca, estoy lastimado o lastimada, ¿no? Jorge. No, ¿cómo te va, Susana? Bueno, primero te felicito por un artículo tuyo que leí hace unas 2 semanas donde vos trazás una, ¿cómo se llama?, una radiografía de todo lo que ha sido este permanente desencuentro social de Bolivia, ¿no?, de cómo nace, que es un problema irresuelto, ¿no?, entre las clases. Y luego te pregunto, pero hace 6 meses, o un poco más de 6 meses, que venimos criticando al gobierno, y le decimos que es pusilánime, torpe, inmóvil, y un montón de cosas más, que ha traicionado a quienes han votado. Bárbaro. Pero, ¿qué tenemos para decir de los bloqueadores, no? En algún momento, que tienen secuestrado a la mitad del país. Yo puedo caminar todavía, pero la gente que está bloqueada, la gente que no puede trabajar, la gente que no puede vender, la gente que tuvo que cerrar un pequeño emprendimiento, un local, una empresa, un negocito, los restaurantes, el turismo que está totalmente destruido y como muchas de esas cosas. ¿Qué tenemos para decir de eso, no? Porque esa misma gente, cuando fue el extraordinario gobierno de Luis Arce, no hizo esto. Sí, a ver, tú haces, digamos, una pregunta que es clave, ¿no es cierto? Y que yo creo que una mirada intelectual honesta y crítica también tiene que fijar, digamos, ciertos puntos sobre lo que ha pasado ahí, ¿no es cierto? Lo primero que yo intento explicar en el artículo de los 44 días es que yo creo que nadie ha salido bien de esto. De que a pesar de que hayan movimientos tácticos entre uno y otro lado, ¿no es cierto?, esos movimientos tácticos son a costa del sufrimiento de la gente. La pusilanimidad del gobierno, la radicalidad a un punto de la organización social, etcétera, ha sido a costa del sufrimiento de la gente. Y me parece que esto es inadmisible, ¿no? Es decir, tú no puedes, a nombre de la política, a nombre de ciertos intereses,
digamos, dejar marginada a la gente como si no fuera la gente finalmente la que estuviera pagando el pato roto de las decisiones que se toman. Pero también creo, querido Jorge, ¿no?, que yo puedo demandar, y el que está en la responsabilidad de administrar es el gobierno. Estos pliegos petitorios, por eso me refiero a los pliegos petitorios, han venido, ¿no es cierto?, desde marzo. Y un gobierno, ¿no es cierto?, que se precia de serlo, de todos los bolivianos, debe atender los pliegos petitorios. Y aquí Debe te interrumpo, tener la Susana, capacidad porque de a la administrar el país. han dicho varias autoridades, ¿no? A mí no me vengan con pliegos petitorios, este ya no es el tiempo del MAS. Sentémonos A mí no me vengan juntos. con pliegos Así petitorios, fue. este no es el tiempo del MAS, o al pliego petitorio. Muchas autoridades no solamente lo han tratado con tono de displicencia, hemos tenido un ministro que se ha reído del pliego petitorio, ¿no es cierto? Al día siguiente tenías maestros movilizados. Los maestros movilizados, que se han movilizado, rurales y urbanos, los urbanos nunca han estado con el gobierno de Luis Arce, jamás. De hecho, los maestros urbanos han sido unos maestros que han combatido en muchas oportunidades al gobierno de Evo Morales y de Luis Arce. Entonces, en ese mapa de actores, Jorge, el mapa de actores no lo tiene que tener Susana o lo tiene que tener Jorge, lo tiene que tener el gobierno, que para eso son gobierno. El gobierno no puede decir, mira, es que el pliego no sirve, es que no sé qué. O sea, en todo país, ¿no es cierto? No solamente en Bolivia, más todavía en un país con las complejidades que tiene Bolivia, que yo te agradezco la lectura al artículo que haces mención, que son complejidades históricas, no son complejidades nuevas ni nada de aquello. Es decir, a mí qué me importa su pliego, usted ha perdido las elecciones, fuera de aquí. Imagínate tú, si así se va a administrar un país, con esa lógica, con ese pensamiento, ¿no es cierto? Entonces ahí solamente se atienden las demandas de aquellos que tú crees que han votado por ti, que no habían votado, pero con los que yo quiero gobernar y no voy a gobernar con todo el resto de los demás, porque yo me río de los pliegos y las demandas que tiene la gente. Susana, eso no es correcto. Entonces, disculpa la interrupción, tengo tres interrogantes. La primera, ¿no hay que reconocer en algún lugar que este gobierno, con todo este desgaste y calentura y bronca de la población atrapada entre el gobierno y los sectores demandantes, no hay que agradecerle en algún momento o reconocerle que no ha disparado la espiral de la violencia, de que en este momento podemos contar muertos que cuando se pierde la vida no se es de un bando o del otro, pero que en lugar de ser X pudieron haber sido X multiplicado por 10 y hemos llegado con cierta tranquilidad, muy entre comillas, y en términos de preservación de la vida, de no estar contando heridos y muertos como en otros momentos o como el riesgo nos permitía en ese momento calcular. Hay que reconocerle eso al gobierno, uno. Dos, del lado de la población, ¿no crees que si bien no hay un ganador, un perdedor estrictamente, sí hay una población más urbana, más de clase media, sobre todo anclada en la paz, en el occidente, que hoy dice el demonio o los demonios son ellos, comenzando por Evo Morales, que se lo nombra pero 500,000 veces Evo, y alrededor de él todo este movimiento de insensibles, bloqueadores, que no nos dejan avanzar. ¿No crees que se ha consolidado una mala prensa en torno a este bloque? Hablo de la sociedad. A ver, yo creo que lo primero que dices, yo creo que el gobierno actuó casi en defensa propia al no dictar un estado de sitio. Y esto lo ha dicho básicamente Rodrigo Paz, digamos, insistiendo que aquellos que querían un estado de sitio, ¿no es cierto?, ponían realmente el riesgo, los temas de la vida, que él venía de temas de estados de sitio. Creo que mucho más claro lo dijo José Luis Gálvez, que le enrostró al expresidente Tuto Quiroga, señalándole, cuando tú hiciste un estado de sitio, aquella época ¿qué se llama?, por la guerra del agua, hubo muerte, hubo luto, y tú diste lugar, digamos, a que
Evo Morales pueda ser presidente del país. Básicamente, 2 o 3 frases más, era básicamente lo que le dijo, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno reacciona casi, Claudia, en defensa personal al no marcar un estado de sitio, porque el estado de sitio hubiera entorpecido muchísimo más las cosas de lo que ha entorpecido. Si tú te fijas, el punto número 1 en los pliegos es respeto a los derechos humanos en cuanto a aquellas manifestaciones donde han habido excesos, se ha apresado un montón de gente, ¿no es cierto? Tenías... ya son centenas, según el informe del Defensor del Pueblo, han sido centenas de personas apresadas en el marco de movilizaciones, ¿no es cierto? Han sido ya más de una decena de personas juzgadas, con cosa juzgada en el caso de las movilizaciones, ¿no es cierto? Se han tenido heridos, se han tenido que lamentar no solamente estos muertos, digamos, que no han podido acceder a salud, etcétera, etcétera, sino además uno que ha muerto en combate, ¿no es cierto? En combate, lo voy a poner entre comillas, y que precisamente este proceso está en investigación. Entonces, no podemos hablar, digamos, de que no hemos vivido un momento de violencia real existente, ¿no? Y que un crecimiento de esa violencia, ¿no es cierto?, hubiera sido no a favor, digamos, de pacificar el país, todo lo contrario. Este ejemplo lo puedes tomar entre lo que ha pasado en San Julián. El bloqueo de San Julián hace 10 días atrás, ese fin de semana, ese sábado, se estaba extinguiendo. Y cuando entran las fuerzas conjuntas más la Unión Juvenil Cruceñista a desbloquear en San Julián, lo que existe es un fortalecimiento de un bloqueo que ya estaba en extinción y que dura 2 semanas más, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el gobierno ahí reacciona, más allá de que seguramente ha habido dentro gente que ha apelado a los derechos humanos, al cuidado de la vida y toda esta cuestión, sino también creo que hace una reacción estratégica en cuanto a su propio cuidado, ¿no es cierto? A su propia continuidad. Luego, lo segundo que tú dices, ¿no es cierto? Lo segundo y lo tercero lo voy a casar en esta oleada racista, ¿no? Que cada vez se activa la oleada racista, cada vez se activa el tema de la estigmatización, y yo creo que nuevamente esto tiene que ver con problemas históricos que nosotros en Bolivia no hemos logrado resolver, ¿no es cierto? Esto yo te diría en el marco grande. Y luego, en lo chico, es precisamente de lo que hablo, digamos, cuando digo hay que mirar, hay que hacer una evaluación crítica de qué es lo que pasa con la organización social, ¿no es cierto? O sea, con el bloque de demandas de la organización social. Cuando este bloque de demandas solamente se circunscribe a un objetivo, digo, la renuncia de Rodrigo y nada más, ¿no es cierto?, en lugar de ser, digamos, demandas que agloben, ¿no?, o engloben a toda la población, que sean unas agendas más comunes, que sean unas agendas de país, por supuesto que también tienen ese rechazo, porque dicen, oye, la renuncia de Rodrigo, ¿y luego qué? ¿Una renuncia de Rodrigo? ¿Y para qué? Y por eso estoy bloqueada, que no sé qué, y a mí qué me importa que Rodrigo finalmente sea o no sea presidente, que la mayoría de los bolivianos piensa así. A mí qué me importa el presidente, yo finalmente vivo de mi trabajo y no tengo absolutamente nada que ver con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo te digo que aquí ha habido, digamos, un fallo, ¿no es cierto?, de perspectiva que intenta involucrar también en esta agenda más común, ¿no?, a los intereses que vayan un poco más allá de estrictamente mi organización social y más bien se conviertan en una agenda país. Y no había claridad, por supuesto, que esa agenda que tenían ciertas organizaciones sociales mucho más radicalizadas que otras tenga que ver con una agenda que me competa a mí como ciudadano, que hoy día estoy bloqueado, que hoy día no recibo leche, que hoy día no recibo no sé qué, que no tengo combustible, que no tengo cómo desplazarme, que si tengo guaguas tengo que ponerlos en clases virtual y hay que sentarse al lado de las guaguas a pasar la clase virtual. Es decir, nos ha puesto en una sensación de mucha, ¿cómo te puedo decir?, de mucha crispación entre la sociedad, más las heridas históricas, más esa violencia, ¿no es cierto?, a la que se ha usado, no solamente con estas noticias falsas y toda esta cosa que sistemáticamente y tóxicamente hemos visto en las redes sociales, sino que, y a mí esto me parece una barbaridad, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que el propio presidente del país asucia el enfrentamiento entre bolivianos, ¿no es cierto?, porque lo que tenemos como resultado dentro del tejido social, Claudia,
son un tejido social que no solamente ha quedado empobrecido, porque hemos quedado empobrecidos, todos, ¿no es cierto? Bloqueado, porque estamos bloqueados, ¿no es cierto? Sino tremendamente lastimados. Nada fuera, Claudia y estimado Jorge, ¿cómo vamos a recuperar la economía? Ahí habrán estrategias, hay un montón de gente que ha hecho estrategias para ver cómo van a recuperar la economía. Aquí mismo la Cámara de Industria en La Paz ha establecido un plan, tiene un plan de demanda con el gobierno, tiene un plan, es decir, hay gente que está pensando de cómo nos recuperamos esto. ¿Quién piensa en cómo nos recuperamos emocionalmente? ¿Quién piensa en ese vecino que dice, bueno, a mí me parece que es medio sensato, no sé, que se pida el tema de lo de la gasolina y yo apoyo no sé cuántos, frente al vecino que se siente ahogado, ¿no? Y que se ha peleado el vecino con el vecino? Porque eso es lo que ha sucedido. No es que hay un enfrentamiento entre gente del campo y gente de la ciudad. No, gente del campo se ha enfrentado con gente del campo, gente de la ciudad se ha enfrentado con gente de la ciudad. Jorge, El vecino se enfrenta con el vecino. Jorge, tiene una última cosita, porque hablaste de que el pliego petitorio es muy similar al que se había presentado en abril antes de los bloqueos. Y yo te quiero preguntar si sabés cuáles son esos 8 puntos. ¿Por qué? Porque hoy Jaime Dunn dijo que ese pliego petitorio de la COP es básicamente un pedido de cogobierno, que quiere cogobernar. ¿Tenés alguna idea de cuáles son los puntos principales? Sí, mira, los tenía anotados aquí, pero no los puedo porque estoy con la cámara con ustedes. A ver, uno de los puntos es, como te decía, el primer punto en ambos pliegos es el tema de la liberación, de la no estigmatización, de la liberación de la gente esta que ha estado en las movilizaciones. A lo que el gobierno le ha respondido que ellos no pueden hacer nada. ¿Queremos desentrampar o no queremos desentrampar? ¿No es cierto? El segundo tiene que ver, a ver, voy a ir en desorden, no sé. El segundo tiene que ver con el tema de las leyes. ¿Qué pasa con este anuncio que ha habido de Rodrigo de 10 leyes que son fundamentales para hacer el proceso de transformación y entrar al nuevo ciclo? Él ha hablado de litio, ha hablado de hidrocarburos y de no sé cuántas otras cosas más, ¿no es cierto? Lo que se le exige al gobierno es que esas leyes que él llama como fundamentales para la transformación sean socializadas y sean negociadas, digamos, con los distintos sectores existentes en el país. Eso no se sale de la normativa. No puedes entender tú como condicionamiento el tema de control social que está anotado en la Constitución Política del Estado. Por otro lado, los legisladores tienen la obligación de socializar la normativa previamente a que sea aprobada, justamente, querido Jorge, para que no haya problemas como han habido con la ley 1720, que se ha aprobado a nombre de los campesinos, según Branko Marinkovic, cuando todo el mundo sabe que él es una parte interesada de la ley, ¿no es cierto?, entre gallos y medias noches, y que te ha generado una movilización, y que te ha generado una marcha, y que ha sido uno de los gérmenes de esta movilización. Entonces, yo creo, digamos, que en un gobierno que no tiene las bases tan claras, ¿no es cierto? Porque hoy día Rodrigo no las tiene. No tiene, digamos, a la organización social que votó por él y lo llevó al poder, hoy día claramente debajo de él. Yo creo que es un puente que está roto. Como tampoco tiene a las élites conservadoras, a las que les he enviado muchos guiños, como parte de su base o como parte de la defensa de su gobierno. Eso no ha sucedido, ¿no es cierto? Entonces un gobierno que es débil de piso, ¿no?, puede llevar adelante la transformación de normativas sin consulta. No lo creo. Y entonces me parece desquiciado que la COP exija que esas leyes sean socializadas. No lo creo. Y no lo creo precisamente por la conflictividad que ha habido hoy día. Y además no lo creo porque evidentemente hay un problema de desconfianza en la palabra del presidente. ¿O no lo hay, querido Jorge? Claro que lo hay. Y de hecho tú lo planteas como parte de tu artículo. Susana, muchas gracias. Te hemos robado una partecita de la mañana. Seguimos en esta conversación, en esta actualización. Esperemos la próxima acá, en esta que es tu guarida. Gracias por tu tiempo, Susana. No, gracias a ustedes por la invitación y realmente me disculpo, pero yo, al igual que ustedes y al igual que tanta gente en La Paz, estamos sufriendo el hecho del bloqueo, ¿no es cierto? A pesar de que está despejado Sencata,
La Paz no recibe gasolina hace un montón de días atrás. El viernes fue la última llegada de cisternas de gasolina a unas cuantas gasolineras. Así que estamos con este tema, ¿no? Que no podemos desplazarnos con la fluidez que quisiéramos. Así que gracias a ustedes. A ti, Susana, te mandamos un abrazo y a ustedes las gracias por acompañarnos en esta guarida. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con una invitada especial aquí en la guarida y nuestra cápsula futbolera mundialera. Ya volvemos. Bueno. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10% con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10% con los días súper envidiables se ahorra contento. Soy Prodemcio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10% días súper envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Súper envidiables. Bueno, el momento súper envidiable de ayer iba a ser, primero Mbappé, hizo 2 golazos. Luego podía ser Haaland, que también hizo 2 golazos. Pero bueno, la respuesta llegó un poquito más tarde a lo Messi. Messi hizo 3 goles, pero además Messi está en el umbral de los 39 años. Lo va a cumplir el martes próximo, o sea que ya los tiene vividos. Pero aparte Messi, que es un hombre que debe tener, no sé, bueno, tiene 920 y pico de goles, 120 goles en selección, tiene 46 títulos, 8 balones de oro, pero además tiene cientos de récords. Y ayer solamente en un solo día frente a Argelia tuvo 6 nuevos récords mundiales. ¿Cuáles son esos récords? Bueno, el jugador más veterano de la historia en hacer un hat-trick, o sea, un triplete en mundiales. El máximo goleador de los mundiales, porque lo igualó a Klose, el alemán, con 16 goles. La máxima presencia en mundiales, 27 partidos mundialistas. El que más mundiales jugó, 6. Hoy puede que lo iguale Cristiano Ronaldo, que seguramente lo va a igualar porque está anunciado como que va a jugar. Ha hecho goles, también otro récord, goles en 5 copas del mundo diferentes. Y bueno, también hizo, como dijimos, 200 goles en mundiales. Es un ser tocado por la varita mágica de Dios. Es increíble que lo podamos seguir disfrutando y no queremos que se vaya nunca. Bueno, él es Messi, el momento súper envidiable de hoy. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10% días súper envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Estamos en Bonnie and Clyde porque este es el espacio de las amistades, de las complicidades y nuestra cómplice es Alejandra Bravo,
Gracias, Alejandra, una artista cercana a nosotros, le tenemos un aprecio enorme y una admiración por lo que ha hecho ya en el país y fuera de nuestro país con su arte plumaria. Esta es tu casa. Ah, la guarida es el momento donde donde vengo a relajarme, donde vengo a charlar con ustedes. Este es mi último libro de los 7 que he escrito y les voy a regalar. Yo recibo el libro, le invito agüita a Gracias. Alejandra. Sí. Y te agradecemos. Qué lindo retrato además, ¿ah? Sí, es mi Alejandra atelier. Bravo, Arte Plumaria, una alternativa ecológica, una historia a través del labrado de la pluma. Te han debido decir 1000 veces que estás en un campo original, difícil, no se ha abordado mucho, ¿no? En el arte, tú lo has explorado magníficamente y llegó el momento de escribir el camino también, ¿no? Exacto. Y lo hago porque somos el continente clásico del arte plumaria. Desde el norte de Canadá hasta el sur de la Patagonia, no ha existido nación, grupo que no haya labrado la pluma. Y entonces, toda mi licencia, todo me empecé en Suiza y en Europa, comencé a investigar este tema, que es muy importante para nosotros porque puedo decir que la pluma es el símbolo de todo el continente americano. Y han valorado en tu formación académica, se ha valorado que tu trabajo siga atado a tu país, y eso es bueno, y a tu territorio, ¿no? Me he descolonizado, porque soy la alumna de Solón Romero, de Arana Pantoja, de muchos artistas formidables aquí en Bolivia, y cuando salí tenía una formación que me ha dejado abrirme puertas que no se abren a los latinos, no es fácil. Y entonces yo estoy muy feliz de haber investigado en mis raíces. Y así el rector de la universidad, cuando estaba saliendo, me dijo: aquí vienen todos los estudiantes y se llevan lo que está de moda, el dadaísmo, puntillismo, etcétera. Pero Alexandra Bravo viene y se lleva sus raíces. Excelente, Sí. qué lindo halago, Sí, lindo halago. estaba muy feliz. Ahora, el tema de que nuestro continente sea, digamos, un paradigma del tema plumario, ¿por qué? ¿Por la fauna? Porque yo imagino que de ese tipo de fauna debe haber en otras partes del mundo también. Sí, Oceanía, hay en diferentes partes del mundo, Europa mismo. Había una gran discusión dónde se había generado primero, pero lo que nos hace denominar continente clásico del arte plumaria es que, por ejemplo, Günther Hartmann, un estudioso alemán, nos denomina como tal, un etnólogo, la señora Berta Ribeiro, también, y yo he constatado por la calidad del labrado de la pluma, también por la diversidad de aves que tenemos en Latinoamérica, que son más de 2.400. Pero lo que sí nos ha llevado, si tuvieras esas colecciones que yo he visto en Berlín, en Viena, en París, etcétera, son formidables, cosas que nosotros no podríamos imaginar. Claro, allá la pluma lo dice todo porque son plumas exóticas. Y yo tuve, si bien he rescatado la clasificación de las técnicas de labrado de la pluma, mi gran problema era con qué plumas trabajo. Entonces me decidí a trabajar con plumas de aves de corral porque quería ser, soy una persona ecologista, soy una artista ecologista, y dije, muy bien, pero al principio mis plumas de gallina no me decían nada. Claro. Entonces tuve que teñirlas, prepararlas, unirlas, y cuando Ahí las está. uno, Qué hermoso. entonces tienen una expresión. Esa es la obra que he presentado en Venecia, Hermoso. en la Bienal de Venecia, que se llama Desarraigo, por eso las raíces. Y imagínense cuántos colores tiene esa obra, 300. Así es, y hablando Qué de bonita desarraigo, en este último tiempo te hemos encontrado en el Museo Nacional de Arte, ahora en la Embajada de Brasil también tienes una exposición, y siento que este último tiempo has escrito con arte una posición en torno a la migración
y tu arte se lee también desde aquí. Es como que la marca de tu último tiempo, ¿no, Alejandra? Sí, porque también soy psicoterapeuta y en Suiza para poder sobrevivir, porque los artistas no vivimos nuestro arte. Sí, ¿verdad? Entonces, trabajé como psicoterapeuta y tuve la posibilidad, porque ya tenía papeles y todo, de crear mi praxis. Y en mi praxis me concentré sobre todo a los emigrantes indocumentados, primero bolivianos, después latinoamericanos y después todos los extranjeros. El gran problema, ¿no? Cuando uno sale, no por gusto, sale por necesidad, sin documentos, viviendo en un país lejano y sin la posibilidad de reencontrarse, ¿no?, con la familia. Es una carencia enorme. De hecho, tú tienes en tu exposición, junto a tus trabajos, tienes una serie de pensamientos, de reflexiones en torno a este vacío, a este dolor del migrante, no del que se va a París a dar una vuelta por la Torre Eiffel 3 meses, ¿no?, sino del migrante que va a buscar mejores condiciones, que no tiene documento, que es un otro no siempre aceptado, ¿no? Exacto. Entonces, te das cuenta que todos estos inmigrantes vienen como niños indefensos, porque el choque cultural es lo primero que los pone en una situación de niños indefensos y se ponen a... No pueden aprender el idioma, no se pueden adaptar, tienen que estar ocultos de la policía. Cuando yo empecé a trabajar con los latinos, tomé un tren que cruza todo Suiza, de sur a norte, y ahí empecé a detectar a los latinos. Claro. Y me he dado cuenta que no hay un prototipo de un boliviano. Bolivianos somos de diferentes razas, diferentes formas, es interesante, pero yo localizaba al boliviano a través de las actitudes y de los tonos de nuestro dejo. Ah, mira. Y ahí empecé a investigar. Claro, porque serían huidizos, se esconderían, ¿no? Porque... No, y en las actitudes y la manera de hablar. Claro, y las costumbres. Pero no te imaginas, en esa situación hay una inteligencia social, una inteligencia formidable que los lleva a abrirse puertas que nunca se abren. Una cochabambina le invité a mi casa con algunas amistades y ella había tomado la dirección de Toditos. Ya tenía trabajo en casa de Toditos. Claro. Y otra le hice cocinar y ella invitó su comida explicándoles. Era una maravilla. Así que se abren puertas con una inteligencia fantástica, prototipo de boliviano. Y sentimientos. Si hay algo que nos caracteriza es también el sentimiento, ¿no? Mucha gente no boliviana se refieren así a nosotros, ¿no? Son buenos, son tranquilos, son gentiles, querendones, muy trabajadores, sobre todo las mujeres. Sí, en Argentina también está esa percepción. ¿Verdad? Es cierto. Ahora, bueno, Alexandra tiene esta reflexión, tiene esta posición y por otro lado tiene su camino artístico. Luego dices, las plumas me ayudan a expresar y denunciar la situación de la mujer migrante latinoamericana. ¿Cómo haces eso? Entonces, como yo tengo 2 investigaciones, una como psicoterapeuta y otra como artista de arte plumaria, especialista en arte plumaria, entonces he juntado las 2 cosas porque yo quería que mi arte no solamente sea decorativo, yo quería darle un mensaje a mi arte. Y yo creo que toda esta experiencia que tenía como psicoterapeuta era muy rico y el juntar con mis plumas ha sido fabuloso. Entonces ustedes van a venir a ver, tengo una serie de bosquejos, porque en esa exposición que es pequeña no puedo presentar los cuadros que he llevado a Venecia o los cuadros que tengo grandes, ¿no? Y son grandes, mire, en la imagen necesitamos también un mecanismo para la instalación de todo esto, ¿no? Exacto. Entonces he ido tomando de mi praxis, de mi psicoterapia, unos textos y lo que han dicho las mujeres indocumentadas en diferentes momentos, que es producto de su dolor, de su ubicación. El mal de país que tú llamas. El mal de país, que es llamado irónicamente. ¿Por qué? Porque cuando yo me fui
como refugiada, no era que el Liquimaño me faltaba o el Choqueapu, era mi historia, era la pérdida de mi historia que me faltaba. Y a las indocumentadas le falta la familia, los amigos, sus hijos, todo lo que dejan. No es fácil. Su alimentación, los sí, ingredientes de nuestra alimentación. ¿Sabes dónde hacía psicoterapia? En un restaurante de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, donde nos reuníamos para poder comer boliviano, con llajua, para escuchar nuestra música, para poder estar entre nosotros. Eso lo hacen los inmigrantes en todo el mundo, ¿no? Es que nos llevamos el país. Claro. Y yo en cada maleta que venía acá me llevaba disfraces. He ganado el concurso, hemos ganado el concurso de carnavales en la entrada de Friburgo, de Lausanne, de Berlín, de París. En todas partes hemos llevado nuestra cultura y también a la Argentina. Entonces todo esto hay una población boliviana numerosa, ¿no? Es una riqueza formidable. Es verdad. Bueno, tú misma hablas de la dorada Suiza, ¿no? Como los europeos emigraban a la América dorada. Es una ida y vuelta. ¿Así interpretas hoy la migración también? En la época que hace 150 años en Europa, cuando se dio la hambruna, ellos emigraban a la dorada América. Claro. Y en este momento de la globalización, entonces nuestros migrantes también piensan que es la Europa y la Norteamérica el dorado, ¿no? Sí. Y se van, y yo creo que con muchas ilusiones, con muchas perspectivas, pero aquí tengo que decir que no siempre la inmigración es la solución. Estoy de acuerdo porque el dolor es grande, ¿no? La falta, la carencia. No, incluso creo, a ver Alejandra, para las personas que van con papeles, porque tú fuiste en calidad de refugiada, pero tenías los papeles. Exacto. Y aún así debe ser muy doloroso el tema de la migración, ¿no? Claro, yo he tenido que adaptarme, pero mi situación fue diferente porque yo fui con mi madre, con mi hermana. Éramos ya 3 que nos uníamos, 3 que nos ayudábamos. Y mi madre era la madre de los latinoamericanos, la que nos orientaba. Entonces, no estaba tan sola como otros que van solos, ¿no? Y es verdad que a mí me ha ayudado mucho la educación que he recibido. Mi padre que dijo, tengo 3 hijas, pero las 3 tienen que tener sus profesiones y las 3 tienen que ser independientes, y así nos crió. Y las 3 hemos descollado. Mi hermana mayor es profesora en la Universidad de Uppsala, la del medio lleva el ITI acá en Bolivia, un trabajo de investigación muy interesante. Y yo también como artista me estoy abriendo campo. Enfant terrible en el arte, pero en un arte que también manifiesta esta posición, que es una posición política en torno a la migración. Tienes textos también en las exposiciones últimas, me estoy acordando ahora de los últimos meses, pero podemos hablar de lo que has presentado en Brasil también, ¿no? En el Centro Cultural de Brasil. Sí, ahí estoy, bueno, yo quería presentar la importancia del arte plumario porque es mostrar a los embajadores, pero mis cuadros son muy grandes y muy pesados para ese ambiente y por eso he cambiado con la mujer indocumentada. Ese es el tema ahora, por eso estoy hablando de este tema que me lleva, claro, porque también tengo otros temas, las murallas. El próximo cuadro es la muralla entre Bolivia y Chile. Y estamos apreciando ahí las imágenes que traen, no solamente es arte con una posición, es una lectura de la realidad de tu entorno a través de lo tuyo, ¿no? Es esa malla, ¿sabes qué significa? La represión en la época de Banzer, cuando la universidad se cerró y cuando yo estaba tomando parte en la revolución universitaria. Mira. Y porque yo tuve que irme. ¿Qué año te fuiste? El 71, cuando la universidad se cerró. Como mucha gente, cerraron la universidad y mucha gente se fue a estudiar fuera, a buscarse la vida también, ¿no? Y mi madre la recibieron en Chile como refugiada porque ella había estado, claro, pero era una de las 4 mujeres de la Asamblea Popular. Ahora, Alejandra, te pregunto, vos emigraste y luego volviste después de años, ¿no? Sí.
¿Qué pasa con la mayoría de los bolivianos, incluso de los latinoamericanos, que viven en países como Alemania, Suiza en este caso, se quedan allá para siempre o después se vuelven? Una vez que... ¿Cuál es la tendencia, no? Claro, ¿cuál es la tendencia? Es muy buena pregunta. Justamente por eso es un poco peligroso, porque nosotros emigramos y piensan las señoras, voy a ahorrar un año más, me quedo un año más. Voy a ahorrar otro año más. Por eso te lo decía. Así. Y van quedándose, como son mujeres muy interesantes e inteligentes, se casan. Las primeras se han casado con europeos, después tienen sus hijos y se van quedando. Claro. Después vienen los problemas también, porque una pareja bicultural no es fácil. Entonces, el volver, ¿sabes? Yo te puedo decir que yo he elegido no tener hijos para poder volver y para poder ser flexible, porque como psicoterapeuta estaba confrontada con tantos problemas. Pero entonces, ¿la mayoría qué hace? ¿Se queda? Sí. Pese a, acá, y es muy difícil volver. Quería leerles esto Ya. que lo dice Alejandra. La palabra nostalgia, lo recuerda Alejandra, viene etimológicamente de las palabras griegas nostos, regreso, y algos, dolor. Sí, lo leí, muy lindo. ¿Qué significado tan profundo? Y esta palabra nostalgia, que la denomino como mal de país, es muy interesante porque ha sido muy poco investigada en la psicología. Y los suizos fueron los primeros que llamaron nostalgia, HMB. A los suizos que en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial salían y no les iba mal, les enfermaban y eran un peso para el ejército. Los volvían a su país, no pasaban la frontera, se sanaban. Y ¿qué es este fenómeno? La nostalgia. La nostalgia. Y entonces al principio era una enfermedad depresiva, después fue tomado el factor psicosocial y después Fischer denomina como un factor multifactorial. Y también Seligman en 1975 denomina como la pérdida de control. Así que hay diferentes cosas interesantísimas que se pueden Y después analizar. el migrante cuando va a países de este nivel, en Europa como Suiza, que es un país tan próspero, tan organizado, ¿qué pasa? Ahí se establece una lucha interna entre la nostalgia por lo que te pertenece, porque tu país te pertenece así como vos le perteneces a él, y el tema de vivir en un país tan bueno, ¿no? Con condiciones de vida mejores. Entonces es una lucha permanente para el migrante hasta el día que se muere. Sí. Yo estoy muy agradecida a las puertas que se me han abierto en Suiza, porque hay dos Suizas, la Suiza solidaria y la Suiza que no quiere tener extranjeros. Pero a la Suiza solidaria le debo mucho, pero estoy feliz de haber vuelto. Claro. Porque volver acá, encontrar otra vez mis raíces y hacer desde aquí mi arte para mí es muy importante. Y porque este es tu lugar y este es tu país y eres dueña de este país como lo soy yo también. Termino contándote que estuve en un encuentro que me dolió muchísimo cuando iba a ver a mi hijo a Francia, que está estudiando en Francia, y me encuentro con un muchacho que también se iba a Francia. Y le digo, ¿te vas a estudiar? Y me dijo, no, yo estudio en Bolivia, en la UPB, estoy en la UPB, voy a ver a mi mamá. Mi mamá sí salió a trabajar a Francia. Me pongo emocionada. Me emociono yo también porque esa madre tuvo que separarse de su hijo para pagarle la UPB acá y ella ir a trabajar. ¿Sabe Dios de qué? Para estar para en la ayudarle. educación de su hijo yo me lo acuerdo de presente. ese chico. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de ese Sí, y el muchacho? papá, ¿y tu papá? No, mi papá es alemán. Sí, no, el papá, como muchos, no estaba. Fue a no comprar estaba. cigarrillos. Fue a comprar cigarrillos, ¿verdad? Y él decía, estoy en la UPB y estoy yendo por primera vez a visitar a mi mamá. ¿Y hace cuánto se fue tu mamá? Hace un año. ¿Y hace cuánto que estás en la universidad? Hace un año. Es decir, solo una madre, sobre el amor de madre, permite eso. Quédate, estudia, te voy a pagar una universidad Sí. privada y yo me voy a trabajar para Sí, yo me pagar lo tu acuerdo, universidad. era orureño.
Impresionante. ¿Ah? Esas Sí. son las mejores noticias. Ahí ha ayudado a las mujeres a que se fortifiquen, a que puedan seguir trabajando, a que manden ese dinero. Y aquí, cuando he vuelto, he entrevistado a los hijos. Una maravilla. Muchos chicos que están saliendo lumbreras, pero también hay problemas. Muchachos que se han acostumbrado a recibir dinero, que se han dedicado a las drogas. Claro, etcétera. hay una serie Sí. de riesgos. Pero yo realmente admiro mucho a esas Sí. madres. Yo invito a que sigan el arte de Alejandra Bravo, tiene varias exposiciones, ha prestado obras, por ejemplo, en la exposición del Bicentenario, Sí. en el Museo Nacional de Arte, has prestado por lo menos una obra. 2. Ah, 2 obras ahí. Sí. Y bueno, el arte está ahí, invito a que exploremos más en esta posición, en esta lectura de Alejandra Bravo, a quien le tenemos un especial cariño. Gracias por estar acá, Alejandra. Gracias. Voy a decir que las personas que desean visitar mi exposición Sí. en la residencia de la Embajada del Brasil pueden llamarme a mi teléfono, que es el 670-50-868, y podemos ir con, bueno, yo tengo que siempre mandar una lista con los nombres y los carnet Claro. de identidad para poder entrar, y la inauguración va a ser el próximo mes, en julio. Excelente, excelente. Vamos a estar ahí y volveremos a hablar. Por favor. Gracias, Alejandra, por Gracias, ponerle gracias. este, A la guarida. este cierre al programa. Nosotros nos vemos mañana. Gracias por habernos acompañado. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicana, Pachumani, Chasquipampa, ahora es Prado, Pérez, Miraflores, Pampajasi, Villa Copacabana.